Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Estamos de regreso ya en Tarea de Tecnología para hablar sobre si pueden convivir o no las clases presenciales y las clases telemáticas en disciplinas tan distintas, tan quizás un poco habituales como es el yoga. Queremos conversar sobre este tema y para eso tomamos contacto de inmediato con Cristian Abrigo, quien es director de Yoga Fit. Cristian, bienvenido a Tarea de Tecnología. Gracias por la invitación. Cristian, cuéntanos, ¿cómo nace Yoga Fit y por qué se caracteriza esta escuela de yoga? Yoga Fit nace de una escuela anterior que en el mismo lugar que era un Bikram Yoga, de estas yogas con calor. Ya, entonces, a medida que estuvimos abiertos como Bikram, nos dimos cuenta que a la gente también le costaba mucho, la clase de Bikram dura 1 hora y media. Entonces y era como súper estricta, como que la clase tiene que ser 1 hora y media. Entonces nos dimos cuenta que a la gente le costaba mucho estar 1 hora y media más lo que es la ducha, como es con calor, son 2 horas al día que tienes que tener para ocupar, que es bastante tiempo. Entonces empezamos a hacer clases de 1 hora, de Bikram 60, y ahí al mismo tiempo nos empezamos a dar cuenta que existían otras disciplinas que se podían hacer con calor, como se llama Hot Pilates, que es una clase como de activación más física, ¿ya? Y cardiovascular. Entonces fuimos mezclando. Entonces finalmente, como no éramos Bikram, nos cambiamos a Yoga Fit. Entonces tenemos Yoga y Fit o HIIT, que es como clases como más de preparación física también, como para poder combinar las dos cosas, fuerza y flexibilidad. ¿En qué año nace Yoga Fit, más o menos? Yoga Fit más o menos hace 2 años, y Bikram, yo tengo el estudio desde el 2012. No. Desde 2012 que está ese estudio ahí, y hace 2 años atrás que cambiamos de Bikram Yoga Las Condes a Yoga Fit. ¿Cómo ha sido el interés desde el 2012 hasta ahora? ¿Ha ido en aumento? ¿La gente está conociendo más sobre el yoga y sobre todo esta disciplina? Bueno, el Bikram, o sea, ya no te estás dedicando tanto al Bikram con esta escuela de Yoga Fit, pero obviamente es una disciplina que también está generando bastante interés, quizá una de las más populares también dentro del mundo del yoga. Sí, mira, nosotros como seguimos con calor, igual tenemos Bikram. O sea, de alguna manera, igual tenemos clases de Bikram de 60 minutos, que es igual a la clase normal. Lo que hace que la clase normal se repite 2 veces cada postura, y esta la hacemos 1 vez cada postura. Y lo otro es que tenemos clases de Hot Vinyasa, que es Vinyasa con calor, y tenemos una clase que se llama Bikram Core, que está también enfocada a una clase que es como más trabajando la musculatura abdominal y la espalda baja. Entonces como que se complementan bastante esas 3 clases, son clases multinivel. Entonces cualquier persona que no ha practicado nunca o ha practicado, igual va a ser una clase de 60 minutos que te va a hacer trabajar todo el cuerpo y la mente durante esos 60 minutos. ¿Y la temperatura más o menos de cuánto estamos hablando? Nosotros estamos con 35 grados y 40% humedad, que genera una sensación térmica de 40 grados. Porque por lo general los Bikram son con 40 grados y 40% de humedad, pero eso genera una sensación térmica de 50 grados. Entonces, como que nos basamos, como las clases son un poquito más intensas, queremos que el calor no sea total 100% el protagonista, sino que la clase, las posturas y la serie generen un efecto en ti, no solamente el calor, que pasa mucho con el Bikram, que es como que finalmente es el calor el que como que toma todo el protagonismo. Vámonos a marzo del 2020, cuando comienza la crisis sanitaria en nuestro país. Obviamente esta escuela se caracteriza dentro de todas las ramas que aborda a estas clases con calor, con Bikram o las distintas variantes. ¿Cómo fue una vez que comenzó esta crisis sanitaria que te obligó también a saltar a plataformas digitales? Obviamente este tipo de clases quizás no las podía realizar en las mismas condiciones, con calor, con este grado de humedad necesario. ¿Cómo fuiste un poco buscando alternativas para poder mantener Yoga Fit en pie? Mira, en un principio no sabíamos qué hacer, ¿verdad? En verdad que fue como súper así como choqueante tener que cerrar el estudio de un día para otro, y lo que nos dimos cuenta, como tenemos Instagram
bien potente, nos dimos cuenta que en otras partes estaban dando clases afuera, en el extranjero estaban dando clases por Instagram, Live. Entonces dijimos, bueno, empecemos a dar clases por Instagram gratis, como esperando a ver qué pasa, cuándo va a ser el día que podamos volver, como que todavía no se sabía muy bien, y tuvo muy buena acogida, pero para nosotros como profesores era súper difícil, porque en el fondo en Instagram tú no ves a los alumnos. Tú te paras frente a una cámara y lo que no estamos acostumbrados a estar frente a una cámara o un celular o el computador es estarle dando la clase a un teléfono o a un computador. No tienes como una alimentación. Y eso fue como más o menos 2 meses. Y después dijimos, pucha, ¿sabes qué? Tenemos que buscar una forma de poder empezar a cobrar un poco porque teníamos mucha gente y necesitábamos empezar a cubrir algunos gastos básicos que tenemos igual. Porque un estudio de yoga no es un negocio así como que digamos, oye, abramos 5 estudios de yoga, porque tengo uno solo y no he abierto ningún otro más. Entonces, empezamos a cobrar a la gente que era nueva y a los que tenían plan con nosotros, les dejábamos gratis la clase online por Zoom. Pero ahí sí que hubo un cambio bien entretenido porque ya por último podías interactuar como lo estamos haciendo nosotros con los alumnos. Yo podía verlo en la pantalla, podía hacer correcciones, podíamos conversar después de la clase un poco, o antes de la clase también. Por Instagram no había esa interacción, solamente por el texto, pero si estoy dando la clase no podía estar leyendo un texto. ¿Cuántos profesores integran YogaFit y si también hubo una fuga de clientes, de estudiantes, debido a esta crisis sanitaria que obviamente no permitía generar las clases como lo hacían habitualmente? No, claro, mucha gente no quería hacer clases online, mucha gente estaba esperando que pudiéramos abrir, ¿ah? Y incluso también por las clases online tenemos gente que de fuera de Santiago, de Viña del Mar, de Valparaíso, hay una señora que vive en Alemania que toma las clases con nosotros online. Y claro, y tenemos un profesor que es de la India, que da clases online con nosotros, que ha ido aprendiendo español de a poquitito y ya tiene las clases con nosotros y también tiene otras clases otro día que no es con nosotros, pero con chilenos también. Entonces, como que ha pasado un tiempo y eso ha ido evolucionando. Al principio las clases por Zoom estábamos llenas, eran como 30 alumnos por clase y teníamos 4 clases diarias. Pero después de que cuando dieron el permiso de que puedas hacer deporte en las plazas en la mañana o durante el día, ahí el online bajó totalmente. Sigue siendo como algo que lo tenemos no como negocio y quizás nunca fue un negocio, quizás al principio sí entró un poco de ingresos con eso, como para pagar un poco más, tener un poco más que pagarle a los profesores, pero para mí fue como para mantenerme vivo y vigente dentro del ambiente de la yoga. Claro, poder mantener un poco el nombre de la marca vivo todavía, esta escuela de YogaFit disponible, aunque sea solo en una plataforma online, imagino. Claro, y bueno, poder darle la mano a los alumnos que sí estaban dispuestos a practicar online. ¿Y con cuántos estudiantes están abordando ahora, actualmente? ¿Ahora online? No solamente online, porque me imagino que también retomaron las clases presenciales bajo las limitantes sanitarias. Claro, nuestra sala es mi sala es bien grande, un poco más de 100 metros cuadrados. Entonces con la distancia de 2 metros con distancia tengo hasta un aforo de 12 alumnos, que es bastante menos que lo que teníamos antes. Antes podía tener 60 personas dentro de la sala. ¿Ya? Y ¿cómo se llama? Entonces lo que hacemos ahora es una forma de compra anticipada. Tú tienes que reservar las clases para poder tomar las clases. Entonces hay clases que están bastante llenas, generalmente de 12 alumnos, pero hay otras que en la mañana de repente baja un poco más porque es más difícil para la gente quizás en la mañana ir a practicar porque la clase es a las 8:30. Es como para la gente que no tiene, como quiere tener horario de oficina. Y ahora tenemos pensado incorporar también la clase a la hora almuerzo. O sea, tratan buscando de distintas alternativas para poder llegar al público. Claro, tenemos que buscar ahí, como en el fondo de la tarde tenemos 3 horarios, de todas maneras. Igual son 3 horarios que están bien juntos, pero así vamos rotando la gente con las restricciones que tenemos, porque no puede haber tanta gente dentro del estudio, dentro de la sala, entonces tratamos de buscar la forma más efectiva de aprovechar el tiempo que
que es el más amigable también para el alumno de venir a practicar, generalmente que es después de las 6 de la tarde. Cristian, y bueno, el Instagram de YogaFit ya cuenta con más de 15.000 seguidores, que es un número igual considerable en comparación a otras escuelas de yoga, no solo de acá en la capital, sino también a lo largo del país. Tú me comentabas que estas clases online comenzaron durante esta pandemia en Instagram Live, pero luego también me imagino que fueron explorando otro tipo de aplicaciones. ¿Cuál ha sido la más cómoda quizá para ustedes como profesores? Sobre todo en una disciplina que conlleva estar muy atento a las posturas, a los detalles también, a los espacios. ¿Cómo han ido un poco incursionando las distintas alternativas digitales para poder continuar con las clases? Mira, cuando pasamos con Zoom, por lo menos para mí fue mucho más amigable. A mí me costaba mucho dar clases por Instagram, sin ver nada. Así que era como que me sentía como dando la clase a nadie. Y como todo esto funciona con energía, como que cuando fue en Zoom y ver a los alumnos y estar como con un feedback de ellos también, se generaba como otro tipo de clase. Yo aquí en el living ponía 2 estufas porque al mismo tiempo uno practica y tuve la suerte de que pude conectar el computador al televisor. Entonces yo tengo el televisor ahí y iba viendo a los alumnos y los iba corrigiendo. En cambio que cuando estuve en Instagram jamás era como dar un diálogo, dar una clase, claro, sin saber qué es lo que había al otro lado. Entonces para mí, claro, lo mejor y lo más entretenido fue Zoom, cuando dimos clases y tuvimos como, yo llegué a tener 30, 40 alumnos en la misma clase. Pero nada es comparado con dar una clase en el estudio. Con los alumnos ahí presencial, con el calor, con la energía, con la respiración final, es otra cosa, sencillamente son 2 cosas, son 2 mundos distintos. Y yo creo que Instagram se dio a conocer por el trabajo de estar ahí constantemente haciendo publicaciones, sobre todo también se hizo bien, llegaron hartos seguidores cuando las clases eran gratis. Cuando las clases eran gratis, sí, teníamos ahí, yo me acuerdo, 60, 80 personas en el en vivo, así como promedio, en una clase, pero no podíamos seguir con el en vivo porque incluso me acuerdo que Instagram creo que cambió un poco el formato del en vivo después, como que se podían grabar y después no se podían grabar, no me acuerdo cómo fue, que ahí tuvimos como obligados todos como cambiar a Zoom. O sea, también la forma de hacer clases se fue adecuando a cómo las aplicaciones también iban evolucionando, cómo iban respondiendo a las distintas necesidades. Claro, exacto. Y Zoom fue bueno, tú ves que lo ocupan en los colegios, en la oficina, lo estamos ocupando ahora, Zoom, y es como lo más amigable finalmente, y se pueden grabar las clases, y después uno puede, nosotros tenemos una página web donde si tú compras las clases, tienes derecho a ver las clases grabadas después. Cristian, y bueno, quiero un poco profundizar en eso que tú señalabas del tema de realizar las clases de manera telemática, donde tú también como profesor te fuiste adecuando a las necesidades y a las herramientas disponibles. Es muy complicado, por ejemplo, realizar una clase de yoga donde obviamente las posturas son muy importantes, el tema de la respiración, pero de manera telemática, como que igual hay muchas personas que dirían, pero ¿cómo se puede realizar una clase de yoga bajo todas estas necesidades o detalles que hay que tener en cuenta de manera telemática? ¿Es posible, por ejemplo, alguien que quiera realizar yoga, aprenderlo y también hacerlo de manera correcta mediante clases telemáticas? Yo creo que clases así como cursos de clases, como ver porque hay mucha gente que lo hace así, te metes, pones Google y pones clases de yoga y te van a aparecer clases grabadas de cualquier, y como instrucciones. Yo creo que se puede, finalmente se puede hacer todo hoy en día, pero como lo que te resaltaba antes, siempre va a ser mejor una clase guiada presencial. Siempre una clase estando ahí, viendo al alumno, conversando después de la clase o antes de la clase, va a ser mucho más llevadera para el alumno y para el profesor. A pesar de que yo podía ver a los alumnos aquí en el televisor, igual para mí era difícil hacer correcciones. Porque cuando eran muchos alumnos, cada vez se achicaba más cada persona que aparecía en la pantalla, entonces no podía ver tanto detalle. Y lo que yo recomiendo es que si una persona quiere hacer cursos, clases online, que no sean como con profesor por Zoom, y es como meterse a un YouTube y sacar una clase,
es que tengan cuidado en no sobreexigirse, porque igual la yoga requiere como mucha afinamiento de las posturas, y eso es lo que hacemos en el estudio, como preocuparnos mucho de cómo tienes que tomar la postura. La profundidad va a llegar con el tiempo, ¿ya? La respiración es bien importante también. Entonces de repente uno sin darse cuenta, si nadie te está guiando, no lo recomiendo al 100%. Si tienes la oportunidad de poder tomar una clase en otra parte, siempre va a ser mejor tomar una clase. No porque tenga un estudio, sino que porque realmente es como jugar a la pelota. No sé, pues si vas a tomar unas clases de fútbol por internet, va a ser mejor ir a jugar a la pelota en una cancha de fútbol con las personas que están al lado tuyo. Como cualquier cosa, yo creo, finalmente. Pero es mejor que no hacer nada, sí, mejor que no hacer nada, meterse, buscar en YouTube y hacer una clase y alguna cosa, que es lo que nosotros siempre recomendamos, estar en actividad física, con la yoga, con algún deporte, trekking, y la yoga es como un complemento de todo, finalmente. Claro, hay hartas preguntas que nos están llegando, Cristian, a través de redes sociales respecto a eso mismo, a cómo practicar, por ejemplo, yoga al aire libre, si hay mucha diferencia con hacerlo en casa. Varias preguntas que tenemos ahí en el tintero que queremos hacerte, pero ahora vamos a saludar a nuestros amigos de Diatec, que toda la semana nos permiten mantener al aire este programa. Si tienen, por ejemplo, un negocio y les gustaría mejorar o crear su sitio web, o por ejemplo, una página personalizada, limpia y de fácil navegación, en Diatec se especializan en la creación de sitios sobre WordPress que den a tu negocio visibilidad y presencia en Internet. Porque saben la importancia de entregar la mejor experiencia a los usuarios, también te apoyarán con su soporte técnico continuo y personalizado. Si tienes una idea y no sabes cómo, por ejemplo, implementarla en la web de la mejor manera posible, ellos te pueden asesorar sin ningún problema. Conoce todas sus opciones y más de su trabajo en www.diatec.cl y también en sus redes sociales, donde los puedes encontrar como Diatec-eLearning. Recuerden, Diatec con Y, ahí está todo disponible, la información sobre su trabajo y también su carpeta de proyectos que ya han realizado. Nosotros ahora nos vamos a la segunda canción de este capítulo de Tarea de Tecnología, y a la vuelta seguimos conversando con Cristian Abrigo sobre Yoga Fit y también el desarrollo de la yoga en medio de esta crisis sanitaria.